Buenas tardes, tutor y compañeros. Mi nombre es William Liscano. Pertenezco al CEDAT Centro Oriente con sede en Bucaramanga. Estoy matriculado en el programa Tecnología en Logística Industrial. Este es mi respectivo documento de identificación. Y en el presente curso de Física General me correspondió el estudiante número 4. Este ejercicio número 1 nos habla prácticamente de un movimiento uniforme rectilíneo y de un movimiento uniformemente acelerado. Nos pueden ingresar en un simulador, el hombre móvil, y asignar los valores usando en la escala del tiempo de 3 segundos la velocidad con 10 metros por segundo, una aceleración de 0 y un punto alejado del origen de 7 metros. Entonces hacemos las respectivas asignaciones: 7 metros alejado del origen menos 10 metros por segundo de velocidad con una aceleración de 0. Analizando la gráfica, vemos cómo la velocidad permanece constante y la aceleración siempre aparece en cero, o sea, nula. Entonces estamos hablando de un movimiento uniformemente rectilíneo. Ahora nos piden la misma posición, 7 metros alejada del origen, con una velocidad ya no negativa, sino positiva, de 10 metros por segundo y con una aceleración de menos 5 metros por segundo cuadrados. Entonces vemos cómo en esta ocasión la velocidad disminuye y la aceleración es constante. Entonces vemos que estamos hablando de un movimiento uniformemente acelerado porque la velocidad aumenta o disminuye y la aceleración siempre va a permanecer constante. Ahora vamos a dar respuesta a las preguntas. ¿Qué tipo de movimiento se realiza cuando la aceleración es cero y cómo es la trayectoria de las gráficas de posición y velocidad? Entonces nos vamos otra vez para el simulador. Vemos cuando la aceleración es cero y la posición 7 metros alejada del punto de origen con una velocidad de menos 10 metros por segundo y la aceleración siempre es cero. Entonces vemos que este movimiento es un movimiento uniformemente rectilíneo. La velocidad permanece constante y la aceleración siempre es nula. ¿Sí? La trayectoria de las gráficas de posición y velocidad. Entonces vemos que la de posición va, eh, se va alejando, o sea, es negativa, y la de velocidad pues siempre es constante. La velocidad siempre es constante. Ahora, segunda pregunta: si el hombre móvil inicia en una posición negativa, acercarse al origen significa que el hombre avanza con una velocidad positiva. Justifique su respuesta. Volvemos al simulador. Entonces vemos que si se parte de una posición negativa hacia el punto de origen y con una velocidad positiva y una aceleración de cero, entonces vemos cómo eh, la velocidad aumenta, la aceleración permanece constante, la posición también aumenta. Entonces sí podemos decir que al avanzar al origen de una posición negativa a positiva, la velocidad también es positiva. ¿Cuáles son las variables físicas que se pueden calcular en el movimiento uniforme acelerado? Entonces, en el movimiento uniforme acelerado podemos calcular la velocidad, el tiempo, la aceleración y la distancia. ¿Qué tiene que ver la cinemática con el movimiento uniforme acelerado? Entonces, eh, principalmente la cinemática estudia el movimiento del objeto y su trayectoria con respecto al tiempo, y en un movimiento uniforme acelerado del estudio de uno de los movimientos que están involucrados dentro de la cinemática, y por eso se toman variables como la velocidad y aceleración del objeto en movimiento. Explique el porqué de la trayectoria de cada una de las gráficas realizadas en la literal F. Entonces aquí vemos eh, cómo la velocidad, al alejarse a la derecha, aumenta
o sea, es una velocidad positiva y cuando va se aleja hacia la izquierda es una velocidad negativa. En cambio, en la aceleración vemos eh, que sobre el punto de origen es positiva y debajo del punto de origen es negativa. Eh, Espero correcciones y muy buenas tardes para todos.